Un movimiento del 15% en apenas unos días no es algo habitual dentro de los mercados financieros. Son eventos poco frecuentes que, a lo largo de la historia moderna, suelen aparecer en momentos extremadamente específicos de un ciclo económico. Y justamente por esa misma rareza surge la gran pregunta que hoy domina el mercado. ¿Estamos al borde de un nuevo rally alcista que impulse nuevamente al S&P 500? ¿O este rebote es simplemente una trampa de mercado previa a un deterioro muchísimo mayor? Para responder esta pregunta no alcanza con observar únicamente el precio. Tenemos que mirar aquello que históricamente anticipa los grandes movimientos del mercado, los datos macroeconómicos. Y si existe un indicador capaz de revelar con antelación si una caída del bursátil puede transformarse en algo mucho más serio. Ese indicador es el mercado laboral. Cuando analizamos cada periodo previo a una recesión en Estados Unidos desde 1948, encontramos un patrón extremadamente consistente. Antes de que una recesión sea notificadamente reconocida, el desempleo comienza a mostrar una aceleración progresiva. No suele tratarse de un salto abrupto inicial, comienza con un deterioro silencioso. Mes tras mes, los datos laborales empiezan a mostrar debilidad, el ritmo de contracción se acelera, los despidos aumentan y la creación neta del empleo pierde fuerza. Y eventualmente, ese deterioro termina reflejando que la actividad económica ya comenzó a enfriarse. Históricamente, este proceso ha acompañado prácticamente cada recesión moderna. Por eso, si verdaderamente estuviéramos entrando en una fase recesiva impulsada por el actual contexto geopolítico, energético y monetario, deberíamos empezar a observar señales claras de deterioro en los próximos informes laborales. Y esto es fundamental, porque una recesión no destruye primero al mercado. Primero deteriora la economía real, luego ese deterioro se traslada al empleo y finalmente el mercado ajusta violentamente sus expectativas. En otras palabras, si el empleo comienza a acelerarse durante 2026, el S&P 500 probablemente estaría mostrando solo el inicio de una corrección mucho más profunda. Pero el mercado laboral no es la única variable que debemos observar. Existe otro indicador históricamente crucial, la curva de tipos, y es acá donde el análisis se vuelve especialmente interesante. Cuando observamos en pantalla la relación histórica entre la curva de tipos y el desempleo, encontramos una correlación altamente significativa. Esto quiere decir que los grandes movimientos en la estructura de tipos suelen anticipar con cierto rezagos cambios importantes en el mercado laboral. ¿Por qué ocurre esto? Porque la curva de tipos refleja las expectativas del mercado sobre el crecimiento económico, política monetaria y condiciones financieras futuras. Cuando la curva comienza a enviar señales de deterioro, muchas veces está anticipando un enfriamiento económico que todavía no se refleja plenamente en el empleo, y esa es precisamente su mayor utilidad analítica. Actúa como indicador adelantado. Mientras que los datos de desempleo se publican con menor frecuencia y reflejan una realidad ya parcialmente materializada, la curva de tipos se mueve diariamente, permitiéndonos detectar cambios de expectativa en tiempo real. Desde el principio de 2023 venimos observando un movimiento sostenido en esta variable, acompañado por una dinámica que históricamente ha guardado estrechamente relación con etapas posteriores de debilidad laboral. Y cuando observamos episodios como 2001 o 2008, encontramos una señal particularmente relevante. En ambos casos, el S&P 500 comenzó a deteriorarse mientras la curva enviaba señales divergentes respecto al optimismo del mercado, y esa divergencia fue una advertencia. Le estaba diciendo al mercado que no se trataba de una simple corrección técnica dentro de una tendencia alcista, era el anticipo de un quiebre económico mucho más profundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la situación actual? Lo que observamos hoy presenta similitudes parciales con aquellos episodios. En una primera instancia, vimos un deterioro en la renta variable acompañado por un movimiento de la curva compatibles con tensiones macroeconómicas. Sin embargo, posteriormente el mercado recuperó terreno y el escenario quedó abierto. Y acá aparece el punto crítico. Si la correlación histórica entre la curva de tipos y el desempleo continúa respetándose, entonces el movimiento actual de la curva sugiere que el mercado laboral todavía podría enfrentar deterioro adicional. Y si el desempleo efectivamente continúa escalando, eso implicaría que la economía podría estar acercándose a un punto límite. Uno en el que el actual rebote del mercado no represente fortaleza estructural, sino simplemente una pausa
pausa temporal antes de una fase de ajuste mucho más severa. Por eso los próximos datos serán determinantes: empleo, inflación, condiciones financieras. Cada uno de ellos nos ayudará a responder si este rebote marca el inicio de una nueva expansión o si estamos frente a uno de los repuntes que históricamente antecedieron movimientos bajistas mucho más agresivos. Porque los grandes movimientos del mercado no se anticipan desde el miedo ni desde la euforia, se anticipan interpretando correctamente las señales que deja el ciclo económico. Esta es nuestra perspectiva financiera, esta es tu perspectiva.